de quiénes son los peores tiradores de la NBA en la temporada 2023-2024. Como os digo, vamos a revisar los datos sobre los peores tiradores entre los jugadores que más tiran. Y el filtro que he aplicado, aparte de una serie de mínimo de minutos y de partidos disputados, porque no es lo mismo, pues si solo has jugado 3 partidos, no me vale, no me llegas a un mínimo de intentos como para poder medir y explicar lo que has hecho. Entonces el filtro, quitando esa parte, es de un mínimo de 15 tiros de campo por partido, es decir, estamos hablando de jugadores que son referencias en sus equipos. Y me parece, desde luego, muy interesante. Tenemos a 4 jugadores, vamos a hacer la cuenta atrás desde el 4 al 1, es decir, al peor tirador de volumen de esta temporada, y luego vamos a ver a varios jugadores que están muy igualados por esa quinta posición. En el cuarto puesto, por cierto, vamos a utilizar el porcentaje de tiro efectivo, no el porcentaje de tiros de campo, y así podemos igualar un poco más, porque claro, si sacas el porcentaje en tiros de campo, te vas a encontrar a muchos jugadores que tiran mucho de 3 y que no están teniendo un buen acierto en el triple y que eso les está bajando mucho, pero que en el cómputo global no están tirando peor que otros jugadores que tiran menos de 3 y que sí están tirando peor. Por lo tanto, cogemos el porcentaje de tiro efectivo. Y en la cuarta posición nos encontramos con Jaren Jackson Jr., que está en un 49,9%. Está en un 50% en tiros de 2, que no es un buen registro para un jugador de su, digamos, perfil, aunque es cierto que Jackson no es el anotador más pulido del mundo, y está en un 32% en triples. En este caso nos encontramos a un jugador que no está, digamos, no está bien en ninguna de las dos facetas anotadoras, ni en tiros de 2 ni en tiros de 3, y creo que se resume bastante en ese foco extra que tiene, ese exceso de responsabilidad, sin Ja Morant, sin Desmond Bane o sin Marcus Smart. Aquí tienes para elegir, como son los injuries Grizzlies, pues puedes sacar cualquiera de las bajas que tienen, y es cierto que Jaren Jackson Jr. ha tenido problemas en bastantes partidos para funcionar como la referencia de su equipo. No me parece tan preocupante su presencia en esta lista. En tercera posición, Cam Thomas, un jugador al que puede sorprender a muchos encontrar aquí, pero que creo que tiene sentido. Está en un 49,5% en tiro efectivo. Hablamos de un jugador que es ineficiente con el tiro de 2, ya que al final la mayoría de sus tiros de campo son precisamente tiros de 2, y ahí está con un 47% de acierto. Es cierto que es un buen tirador de 3, está con un 36% en la temporada, pero claro, de los 17 tiros, solo 5 son triples. Ahí estamos viendo a un jugador que abusa mucho de la media distancia, y en la media, bueno, podría ser mejor. No es que esté lanzando mal, no es que esté lanzando terriblemente mal, pero no estamos viendo buenos registros. Y al lanzar mucho más de 2 que de 3, se complica su acierto. Está en la media distancia con un 43 y en el tiro de 2 largo un 45% de acierto. Un jugador que estéticamente mola muchísimo ver a Cam Thomas. Cuando se enciende es una auténtica pasada verle jugar al baloncesto, pero es cierto que entre una toma de decisiones que se orienta completamente a ser un anotador de luz verde, es decir, de me tengo que tirar hasta las zapatillas y te tiene que parecer bien porque este es mi perfil de jugador, es cierto que en ocasiones busca tiros menos eficientes y dices, oye, pues busca más el tiro de 3 si eres buen tirador, que al final es un tiro que te va a dar más rédito, pero no lo está haciendo y eso condena en parte su acierto, le vuelve un jugador más ineficiente, y al volverse menos eficiente, también su rol en estos Brooklyn Nets es cambiante y luego él se frustra. Entonces al final es la pescadilla que se muerde la cola. En segunda posición, un jugador que estoy seguro a muchos os va a sorprender, porque el que está en primer puesto sé que no lo va a hacer. En segunda posición nos encontramos a DeMar DeRozan con un 49,4% de tiro efectivo. Algo similar al caso anterior, tampoco al 100%, pero sí que son los dos casos más similares. DeRozan sabemos que es un jugador que no es un tirador exterior, sus triples son limitados y ahí está con un 33% de acierto. ¿Qué ocurre? Pues que luego no está siendo su mejor año en el acierto en tiros de 2. Ahí pueden ser muchos motivos. Primero, y yo es donde miro como, motivo principal, que los Chicago Bulls son un equipo mediocre, que tienen problemas, donde sus dos mejores jugadores podemos decir que están siendo DeMar DeRozan, veterano y sin estar haciendo su temporada más brillante, y un Coby White
que es un jugador orientado a la anotación. Estás echando de menos a muchos jugadores, empezando por Lonzo Ball, por supuesto. No os penséis, ¿a quién van a echar de menos más los Chicago Bulls que a Lonzo Ball? Como os digo, no está siendo su mejor año con el tiro de 2, ahí está en un 49%, que luego se traslada muy bien a ese porcentaje de tiro efectivo porque es donde recoge la mayor parte de sus intentos. Y como os digo, el que nos va a sorprender es el primero de la lista. Tenemos al señor Jalen Green con un 47,7% de tiro efectivo. Aquí hablamos de un jugador que en proporción sí que lanza más triples y que lo cierto es que tiene noches de explosiones muy serias. De hecho, viene de hacerle una muy potente a mis Phoenix Suns. Con Jalen Green, casi el 45% de sus tiros de campo son triples, pero claro, no llega al 32%. Esto le penaliza mucho. Encontramos un jugador que tira menos de media distancia, ya que entre cerca del aro, entre la zona más inmediata cercana al aro y el triple, concentra casi el 70% de sus tiros de campo. Y por ejemplo, cerca del aro está muy bien, ¿eh? Ahí llegan el 23% de sus tiros y lo hace con un 66% de acierto. Este es un dato muy, pero que muy bueno. ¿Qué ocurre? Que si decimos en el triple que tira mucho, está mal, y la media distancia, que es donde menos tira, el 30% de sus tiros son entre el aro y el triple, a ver, ahí puedo generar un poco de confusión. El 70% de sus tiros son en la zona cercana al aro y el triple. Por lo tanto, la zona que hay entre medio, la media distancia, es el 30% de sus lanzamientos. Y en esa zona está con un 31% de acierto. Entonces, aunque representa la parte más pequeña de sus lanzamientos, es cierto que tampoco ayuda a subir el porcentaje. Hablamos de un jugador de muchísimo talento, de muchas capacidades, que ha ido de menos a más durante la temporada. Esto es importante, que él también, por lo que he leído en varios artículos, está siendo una temporada frustrante para Jalen Green. Él al final llega con una elección muy alta, llega para ser la referencia de los Rockets. El año pasado como rookie tiene problemas, es un jugador, como rookie, es un jugador a Jalen Green al que le cuesta jugar el año pasado, pero de repente ahora unos Houston Rockets que pegan un giro radical y se encuentra Jalen Green con que quieren ir a los veteranos, con que hay rumores de traspaso, con que si quieren a Michael Bridges, es decir, ha cambiado mucho la película e Ime Udoka le está exigiendo no tanto de, oye, méteme los tiros, trabájame las defensas, trabájame otras cosas y luego ya vamos con los tiros, que creo que es una forma quizás incluso más inteligente de poder construir un gran jugador aquí en el molde que ofrece Jalen Green. Como os digo, estos son los 4 jugadores que peor están tirando entre los que más tiran, pero os he dicho, oye, hay 3 jugadores que están en la misma décima, literalmente, para esa quinta posición. Son 3 jugadores que están en el 50, y otro número. ¿De acuerdo? Os voy a decir los 3 nombres que tenemos como candidatos: a Damian Lillard, a Cade Cunningham y a Paolo Banchero. Pensad vosotros mismos, ¿quién de estos 3 jugadores es el que tiene peor porcentaje de tiro efectivo? Voy a dar unos segunditos, lo voy a decir y vamos a ir revisando el acierto de cada uno. Damian Lillard, Cade Cunningham y Paolo Banchero. Los 3 están en 50, y otro número, ¿de acuerdo? Tenemos a Damian Lillard con un tiro efectivo del 50,5%. Tenemos a Cade Cunningham, del que se habla mucho, ¿no? Existe este mito de sus problemas de cara al aro. Cunningham está en un 50,7%. Y luego tenemos a Paolo Banchero con un 50,1%, que si completamos un top 5, el jugador de Orlando Magic estaría en esa última posición. También es cierto, el primero de la lista, o el único de la lista, que superaría el 50%. Jaren Jackson Jr. está justo en el 49,9%.